Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Estamos iniciando esta nueva sesión de la serie de webinars de NSF para América Latina de este año y agradecemos la excelente respuesta que ha tenido la convocatoria para asistir al webinar del día de hoy. Les recordamos que podrán interactuar con nosotros enviando sus preguntas a través del icono de preguntas que se encuentra en la parte superior derecha de su pantalla, ya que destinaremos unos minutos al finalizar este webinar para responder algunas de ellas y en los próximos días les estaremos enviando a su correo electrónico la grabación completa de la sesión de hoy junto con todas sus preguntas contestadas. Para aquellos que se integran por primera vez al programa de webinars de NSF para América Latina, les cuento que NSF International, con más de 75 años de experiencia, es la organización global de salud y seguridad pública sin fines de lucro, comprometida con la salud y la seguridad del consumidor en todo el mundo. A través de nuestros servicios de desarrollo de estándares, análisis, certificación y auditoría, NSF colabora con diversas industrias alrededor del mundo para proteger los alimentos que consumimos, el agua que bebemos, el aire que respiramos y los productos que utilizamos. En el webinar de hoy hablaremos de cómo evaluar la efectividad de su plan de desarrollo de cultura de inocuidad. Y para ello nos acompaña nuestra experta de NSF, Marcela Alarcón. Marcela, de nacionalidad mexicana, es ingeniera bioquímica en alimentos con amplia experiencia en el desarrollo, implementación, capacitación, consultoría y auditoría de sistemas de gestión de inocuidad y calidad de alimentos, con amplio conocimiento en los estándares GFCI. Durante sus años de experiencia se ha desempeñado en diversas posiciones y áreas, lo que le ha permitido desarrollar una conciencia organizacional y crear la sensibilidad para el entendimiento de los elementos que conforman una cultura de inocuidad, su desarrollo y evolución dentro de las organizaciones. Actualmente, Marcela se desempeña como gerente del programa de Training and Education para NSF. Bienvenida, Marce, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y, como lo dijo Andrea, bienvenidos a este webinar. También, como lo comentó mi compañera Andrea, el día de hoy revisaremos cómo evaluar la efectividad de su plan de desarrollo de cultura de inocuidad. Y para ello hemos establecido los siguientes objetivos. En esta sesión de 1 hora, como lo mencionamos aproximadamente, les mostraré información que les ayudará a identificar los elementos necesarios para que conformen el plan de desarrollo de cultura y de inocuidad. Y les mostraré una manera sencilla para evaluarlo, utilizando lo que ya tienen dentro de su organización. Al final de esta sesión, yo quiero que se lleven una idea precisamente de cómo evaluar su programa y tengan su versión 1.0. Me gusta este término de manejarlo, versión 1.0, porque todo es perfectible. Entonces, pues vamos a ir evolucionando. Entonces, quiero que juntos veamos esos elementos para hacer la versión 1.0 de su plan de desarrollo y cómo evaluarlo. Dicho lo anterior, partamos entonces con este recorrido y para comenzar, sí es importante que hagamos un pequeño recordatorio de los conceptos claves relacionados al tan ya nombrado término de cultura de inocuidad. Para ello, empecemos con el entendimiento de la evolución que ha tenido la cultura de inocuidad a través del tiempo. Y aquí quisiera que todos aquellos que llevamos poquitos años de experiencia, como unos 20, o ya que ya tenemos tiempo también trabajando, pensemos en cómo se iniciaba antes con la concientización de la inocuidad. Si lo recuerdan, iniciábamos con la escritura y formalización de los procedimientos. Eso era un gran paso, porque era poner en papel lo que queríamos transmitir para que todos en la organización supieran qué hacer. Pero después vimos que eso no fue suficiente. Posterior nos dimos cuenta que requeríamos capacitar y fue cuando a través de pláticas de 1 hora o 1 hora y media involucrábamos al personal para platicarles precisamente sobre la existencia de esos procedimientos,
de las regulaciones o normas como las buenas prácticas de manufactura que deberíamos cumplir. Y no dejemos de lado que posteriormente adoptamos un sistema de inocuidad, generalmente basado en HACCP, que incluía precisamente esos procedimientos, esos programas prerequisitos, sus principios, bueno, sus pasos preliminares, sus principios, etc. Y eso era nuestro sistema de inocuidad, el cual evolucionamos probablemente a un esquema, a la adopción de un esquema GFCI. De todos modos, hoy en día, el concepto que está tomando protagonismo precisamente es el de cultura de inocuidad. Esto ya vimos que tener estos tres elementos no es suficiente. Entró en el juego, en esta carrera, en este camino, el tema de cultura de inocuidad. ¿Y por qué este tema se ha vuelto tan relevante? Bien, para explicar su relevancia les quiero compartir nuevamente estas gráficas. ¿Y por qué digo nuevamente estas gráficas? Porque a lo mejor algunos de ustedes que nos acompañan el día de hoy ya las encontraron, ya las habían visto. ¿Pero por qué son importantes? Porque para mí es información disruptiva, ya que a muchos de los profesionales en la industria, muchos de los que trabajamos en la industria, pues ayudó a abrir los ojos sobre el rol que juega hoy en día en la cultura de inocuidad. Estas gráficas o esta información, ¿a qué se refiere? En el 2019, la GFCI o la Global Food Safety Initiative, durante su conferencia, mostró los resultados de una encuesta aplicada tanto a profesionales de la industria como a los líderes de opinión. Y entre toda la cantidad de preguntas que hicieron, había dos. La primera es, ¿cuáles consideraban ellos que eran los principales riesgos a la inocuidad? Y en primer lugar, pues están los riesgos operacionales, como la higiene de los empleados, el mal manejo de las temperaturas, el origen de los proveedores, etc. Pero en segundo lugar está precisamente la falta de cultura de inocuidad. Dos escalones arriba de lo que son las faltas de competencia en inocuidad. Y que lo quiero resaltar, el de falta de competencias en inocuidad o capacitación, es muchas veces la solución que damos a los problemas que tenemos en nuestra organización. Si hay una desviación o una no conformidad, hay que capacitar al personal, de seguro no sabía. Pero no se trata, estos resultados nos muestran que no es tanto la falta de competencia de inocuidad, sino que están poniendo la falta de cultura de inocuidad dentro del top 3 de estos riesgos. Y la segunda pregunta, precisamente, que se le hizo a estos líderes de opinión, fue precisamente cuáles eran las acciones para mitigar los riesgos. Y ellos encontraron a 4 aquí. Y pueden ver que precisamente el programa de cultura de inocuidad está dentro de esos 4. Está en el nivel de lo que pudiera ser tener un sistema basado en HACCP o los programas prerequisito como de diseño o la operación de un sistema de gestión. Ok. Entonces, yo aquí es donde hago la pregunta. ¿Cómo definimos, pues, de acuerdo a esto, el concepto de cultura de inocuidad? ¿Qué es cultura de inocuidad alimentaria? Muy bien. Powell, Jacob y Chapman, en su artículo escrito en el 2011, que se llama Mejorando la cultura de inocuidad para reducir los índices de enfermedades transmitidas por los alimentos, definieron cultura de inocuidad, ojo, aquí acentúo, como actitudes, valores y creencias compartidas, ¿ok? Sobre la inocuidad alimentaria. Y en estas 3 palabras, que es actitudes, valores y creencias, está la clave para todo el trabajo involucrado para moldear el comportamiento de los integrantes de la organización. Fíjense, en este artículo Powell, Jacob y Chapman mencionan que de los 3 principales outbreaks o brotes que hubo a aquellas fechas, las causas por las que fueron
y lo voy a decir como dice en el artículo, fueron causadas por pura pereza y cuestionables jefes que no querían hacer un esfuerzo para garantizar la inocuidad de los alimentos. Entonces, no se trata de procedimiento, se trata de comportamientos, de cómo hacemos las cosas en la organización. Y hablando de comportamientos, es importante saber lo siguiente. El ser humano puede conducirse a través de dos tipos de comportamientos. Por un lado está el comportamiento normativo, y ese comportamiento normativo es aquello que está claro, que todos sabemos que tenemos que hacer y hace referencia a lo mínimo que esperan de nosotros. ¿Qué ejemplos tenemos bajo el tema del comportamiento normativo? Pues puede ser en lo social, vestir de una manera adecuada a una situación concreta, o actuar con las normas de cortesía y educación, o con las normas de la organización, dar las respuestas adecuadas, las respuestas técnicas adecuadas o específicas ante el requerimiento de alguna persona, y que comprende, y decir que comprende todo aquello que hay que hacer y que nuestro interlocutor interpreta como esperable. Y que si no hacemos lo que se nos está pidiendo, o lo que establece la norma, hay consecuencias negativas previamente establecidas. Por otro lado, el comportamiento espontáneo es muy interesante porque está motivado por los valores, circunstancias y expectativas propias del individuo. En este comportamiento no hay algo externo que lo obligue a hacerlo. La motivación sale desde adentro del individuo, porque esa motivación precisamente está ligada a lo que cree el individuo y a sus expectativas propias. Muy bien, entonces, ante estos dos tipos de comportamiento, me gustaría preguntarles a todos los que nos acompañan el día de hoy, a través de la encuesta que Andrea nos va a ayudar a lanzar, ¿qué tipo de comportamientos quisiéramos tener en nuestros colaboradores? Andrea, ¿nos ayudas con la encuesta, por favor? Claro, ahorita ya está abierta la encuesta para que todas las personas puedan votar. Perfecto, muy bien. Sí, vamos a dar un minutito para que la gente pueda votar. Excelente, muy bien. Por favor, de las opciones que están, den clic en el tipo de comportamiento que desearíamos tener o gestionar dentro de la organización. Un comportamiento normativo que responde a las leyes o normas sabiendo que hay una consecuencia, o al comportamiento espontáneo, donde la motivación es intrínseca. Muy bien. Veamos cómo se van comportando los resultados. Bien. Será interesante ver qué tipo de comportamiento esperamos. Vamos a dar unos segundos más para que termine de votar la mayor parte de la audiencia. Y ahorita en un momento comparto los resultados. Súper, muy bien, excelente. Sí, por favor, háganlo a través de las dos opciones. Ya lo vamos a cerrar. Correcto. Y bueno, no sé si Marce puedas ver en la pantalla los resultados. El 70% de las personas votó comportamiento espontáneo. Uy, súper bien. Excelente, claro. Gracias, Andrea, por los resultados y gracias a todos por participar. Claro, todos buscamos, gracias, y todos buscamos que los comportamientos sean espontáneos, precisamente para que el comportamiento que estamos teniendo en un turno matutino sea exactamente el comportamiento que buscamos en el turno o que deseamos para el turno nocturno. Pero importante, queremos que esos comportamientos espontáneos sean alineados a lo que espera la organización. Porque la verdad todos nos hemos dado cuenta de que hay comportamientos espontáneos que no queremos. Claro, sí. Pero bueno, para avanzar en ese sentido,
y avanzar en entender la parte del comportamiento, me muevo a la siguiente diapositiva. Como lo he mencionado, la cultura de inocuidad es el conjunto de, ¿qué? De valores, actitudes, creencias compartidas que definen el comportamiento de cualquier individuo. Y de acuerdo a lo que cada uno tenemos como valor, es decir, a lo que creemos, vamos a tener una actitud o una disposición a actuar motivada por esa creencia, por el sentimiento asociado y ese valor inicial. De esta manera, la conducta se verá reflejada precisamente en esos comportamientos espontáneos. ¿Qué quiere decir? Si yo no estoy convencida de algo, mi actitud será ¿de qué? Será de escepticismo y por lo tanto mi comportamiento espontáneo puede ser de rechazo. ¿Cuántos ejemplos no tenemos sobre esto? Y podemos mencionar desde un trabajador que cree y está convencido que no es necesario lavarse las manos porque no pasa, o un supervisor que difícilmente quiere mandar a su gente a capacitación porque cree y está convencido que no es necesario, o un jefe que decide despachar un producto que no cumple con los lineamientos de calidad o de inocuidad, porque está convencido que nada va a pasar. ¿Ok? Entonces, es por ello que la primera pieza clave en todo este rompecabezas que vamos a estar armando es la alineación de esos valores, es decir, de esas creencias y de esas apreciaciones que tiene la organización hacia la inocuidad con los valores de cada uno de los individuos que conforman la compañía. Y esta alineación es llevar precisamente al mismo nivel de conceptualización y de definición los valores de los trabajadores para que sus actitudes y por lo tanto su conducta esté alineada. Es decir, el migrar a yo me comporto así porque creo en esto, a toda la organización nos comportamos así porque creemos en nuestros valores. ¿Y los valores por qué son tan relevantes? Recordemos que los valores son convicciones profundas, ¿ok? Que determinan la manera de ser del individuo y por lo tanto orientan su conducta, ¿ok? Y orientan su conducta de acuerdo a la priorización. Es lograr al alinear esos valores, logramos que el actuar del trabajador o del colaborador sea el esperado por las creencias establecidas de la organización. Y aquí yo quiero abrir otra encuesta y para eso Andrea nos va a ayudar. En esta siguiente participación con ustedes, yo quisiera preguntarles, ¿en dónde la empresa refleja sus creencias sobre inocuidad? ¿Ok? ¿Me ayudas a lanzar la encuesta, Andrea, por favor? Claro, ya está abierta, ya la gente ya puede votar. Vamos a dar un minuto. Excelente, muy bien. Entonces, ¿en dónde consideran ustedes que se reflejan las creencias de la empresa? A, en los procedimientos, B, en los objetivos, C, en la gente, D, en las comunicaciones formales e informales. Muy bien, solamente pueden escoger una y hay que escoger una. Entonces, me ayudan. ¿Dónde creen que podemos ver lo que cree la organización en cuanto a inocuidad? En los procedimientos que escribimos y presentamos, en los objetivos que establecemos por posiciones, en la misma gente, o en el cómo hablamos, en el cómo compartimos información, en el cómo manejamos las juntas. Veamos cómo van las respuestas, Andrea. Bien, ya tenemos el 70% ya votó. Yo creo que ya podemos cerrar la encuesta. Así que excelente. Vamos a cerrarla ahora y compartir los resultados. Muy bien, ¿me ayudas a decir cuál fue el porcentaje para cada opción, por favor?
Claro que sí. El 54%, que fue la más alta, votó por gente. Ok, muy bien. De ahí se Y en sigue, sí, segundo, en segundo lugar quedó objetivos. Luego comunicaciones formales e informales y por último procedimientos. muy bien, excelente. Muchas gracias a todos por participar. Wow, no me esperaba estos resultados, pero están súper bien. Muchas gracias a todos por participar. Andrea, muchas gracias por ayudarme a poner la encuesta. Y bueno, también felicitaciones a todos, porque todas las respuestas son correctas. O sea, la organización refleja su creencia en los cuatro elementos, en estos cuatro elementos y en otros, refleja su creencia de inocuidad. ¿Y por qué? ¿Por qué no nada más en la gente? ¿O por qué consideramos que a lo mejor no en los procedimientos? Para eso les quiero mostrar este diagrama. Ya nos quedó claro que los comportamientos espontáneos son los que nos van a definir la conducta de todos los colaboradores, ¿ok? Entonces, por lo tanto, debemos asegurarnos que tenemos una congruente alineación de cómo estamos gestionando qué, nuestros procesos y cómo estamos gestionando a las personas. ¿Y de dónde parte esa alineación? Este modelo, que es el modelo de alineación organizacional de Carlton y Lineberry, nos puede ayudar para examinar las relaciones entre la cultura de la organización, su negocio y su desempeño. El modelo describe dos secciones interdependientes, las cuales proveen dirección para que el personal cumpla con los resultados para la organización. En la sección izquierda de este diagrama o de este modelo se hace énfasis en lo que se necesita que se haga en la organización, que son ¿qué? Los objetivos estratégicos que deben orientar al planteamiento de los objetivos de cada una de las áreas para que las actividades a realizar por los individuos cumplan con los resultados deseados. Y por el lado derecho tenemos la sección que se centra principalmente en la forma de cómo deben lograrse la misión y la visión, definiéndose los valores, los cuales deberán de practicar las personas y reflejarse en sus comportamientos del día a día. Dentro de esta gestión de procesos no definimos procedimientos, y en los procedimientos estamos reflejando la creencia, las creencias en la comunicación, en los mensajes y por supuesto en la gente. Ahora, ¿cómo hemos adoptado este tipo de gestión? Muy bien, se los muestro también en esta diapositiva. La gestión de los procesos los hemos adoptado al escoger un sistema de gestión o un esquema de certificación, como lo mostramos aquí, que está acorde otra vez a nuestra estrategia. Pero para fortalecer la parte de la cultura, también nos basamos en la misión y la visión, ya que estas declaraciones de la misión nos permite decirle a la gente qué es lo que nos proponemos y orientamos a los miembros de la empresa para el establecimiento de prioridades y lo importante, la elección de cómo comportarnos. Y para lograr esa alineación, así como tenemos la gestión de procesos, pues tenemos que tener un modelo que nos ayude a gestionar el cambio y la alineación de las personas. Estas dos gestiones es muy importante que se manejen de una manera paralela. ¿Por qué? Para que logremos tener un enfoque sistemático que va a dar pie a esa cultura, y que va a dirigir a la organización, que es a través del enfoque de procesos, y el enfoque en las personas. ¿Recuerdan la frase que les dije al inicio que iba con la definición de la cultura, de qué es cultura de inocuidad? Es cómo hacemos las cosas aquí. Se refiere a cómo gestionamos el proceso y a cómo gestionamos a las personas. Y aquí es donde empieza el camino interesante hacia ya sea la conformación, el fortalecimiento o la evolución de nuestra cultura de inocuidad.
Y para ello quiero compartir una frase que leí y que me pareció muy pertinente para compartírselas a ustedes y mostrarlas en esta charla. Les presento a Hipócrates, mejor conocido como el padre de la medicina. Ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver aquí con todo esto? Bueno, la frase que él compartió dice: declara el pasado, diagnostica el presente y prevé el futuro. Y resalto en verde precisamente la clave para iniciar con el desarrollo de esta cultura de inocuidad. Debemos de diagnosticar el presente para saber cómo va a ser nuestro futuro. Y es así, de hecho, es lo que nos marca el modelo de gestión de cambio de cultura. Para gestionar el cambio de cultura, debemos de iniciar, importante, con una evaluación de nuestro estatus actual, saber cómo estamos. Y dependiendo de cada organización, nos podemos encontrar con diferentes escenarios. Y se los digo por experiencia. Podemos desde darnos cuenta de que no tengo claro cuál es mi cultura, hasta poder declarar fácilmente qué pilares lo conforman. Independientemente de ese escenario que tengamos de nivel actual, iniciamos con esta evaluación y después identificamos estas brechas entre el comportamiento actual y el nivel esperado, que también debe de estar claramente definido. Después, a través de un trabajo en conjunto, y es lo que me encanta de este modelo, porque obliga a trabajar entre varios departamentos, expertos como recursos humanos, calidad, producción, etcétera. Después de hacer un trabajo en conjunto en la organización, planificamos el cambio. ¿A través de qué? De un plan de intervención o como queramos llamarlo, intervención o desarrollo, y después lo ejecutamos ese plan de desarrollo para poder llegar al nivel que deseamos. Es en la etapa de planificar el cambio y en la etapa de ejecutar el plan donde logramos iniciar con la modificación de esos comportamientos, con ese moldear el comportamiento que esperamos de nuestros colaboradores y que va a estar, importante, alineada a lo que la organización cree, siempre buscando un enfoque sistemático de proceso y de persona. Muy bien, con este pequeño plan de 4 pasos comenzamos ya a darle forma a nuestra cultura, ¿ok? A ese programa de cultura de inocuidad. ¿Por qué? Porque cuando vamos a evaluar debemos de tener claramente identificados los pilares o los fundamentos de nuestra cultura de inocuidad. Y es aquí donde tenemos la siguiente pieza: dar inicio a nuestra cultura de inocuidad. ¿Cómo conformamos esa cultura de inocuidad? ¿Cómo puede ser el camino para que llevara a esa alineación de la que hemos estado hablando entre colaboradores y organización? Bueno, aquí viene. Para esto yo les quiero introducir el concepto de pilares o dimensiones de la cultura de inocuidad. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros sabemos nuestra cultura, nuestro programa de cultura de inocuidad, podemos adoptar unos pilares o una base, ¿ok? Que le llamaremos este esqueleto. Este esqueleto nos permitirá identificar de manera muy clara qué comportamientos esperamos. Para ello, el esqueleto que utilizamos, se agrupan los comportamientos en segmentos. Algunos lo llaman dimensiones, como GFCI. GFCI, dentro de su documento demostrativo de cultura de inocuidad, ellos lo llaman dimensiones y tienen estas 5 dimensiones: visión, misión, personas, consistencia, adaptabilidad, concientización de peligros y riesgo.
BRC, que fue uno de los pioneros en mostrar unos lineamientos e incluirlo en su esquema, ellos lo manejan como categorías: people, process, propósito y proactividad. Y NSF, dentro de su propuesta de modelo de cultura de inocuidad, también maneja cuatro dimensiones: el de propósito, visión y valores, compromiso de la gente, percepción del riesgo, consistencia y adaptabilidad. Sí observamos que al final de cuentas, en esencia, son los mismos elementos, ¿ok? Entonces, si vamos a darle forma a nuestra cultura de inocuidad, podemos adoptar estas dimensiones y aplicar lo que cada una de ellas declara a través de los comportamientos, perdón. Lo importante de manejar la cultura de esta perspectiva es porque así nuestros esfuerzos podemos asociarlos a cada dimensión o categoría. Pero alto, de seguro todos se han dado cuenta de que no he hablado de esto. Muy bien, no he hablado de los valores de la empresa. ¿Recuerdan que al principio de la charla les dije que íbamos a utilizar los elementos que ya tenemos en la organización para armar todo este plan? Pues es donde sale a relucir los valores de la empresa. Estoy 100% segura de que todos los que formamos parte de una organización, todos tenemos ya definidos los valores organizacionales. ¿Y qué dijimos que son los valores? Creencias que conducen ¿a qué? A comportamientos. Entonces, una opción para armar los pilares de su cultura de inocuidad, ¿qué pueden ser? Pueden ser los valores. ¿Por qué? Porque sus valores organizacionales, ya declaran expectativas de comportamientos y estos pueden ser sus primeros pilares. Y si queremos comprobarlo, aquí está. Si tienen alguno de ustedes a la mano sus valores, a veces los tenemos en nuestro gafet o algo así, si los tienen a la mano, qué bueno. Si no, se los dejo de tarea, lean sus valores y verán que son declaraciones de comportamientos. Para fortalecer este ejercicio o esta tarea que les he compartido, aquí en esta diapositiva están los principales valores que las organizaciones estratégicamente adoptan para definir el conducir de la organización. Por un lado, por ejemplo, tenemos el respeto, que es la capacidad de reconocer y apreciar y valorar a los otros teniendo en cuenta que todos somos válidos. Al adoptar este valor, ¿qué quiere decir? Que yo creo firmemente en reconocer a otros y lo hago en cualquier momento y de manera espontánea. Cuando algún colaborador dio una idea o proporciona retroalimentación, cuando logramos un triunfo o cuando detectamos un área de oportunidad. Lo importante es que yo reconozco y respeto el aporte. Otro ejemplo de valor está el de trabajo en equipo. Siempre es de los más populares. ¿Y qué quiere decir? Que al adoptarlo voy a creer firmemente en que debo de crear un ambiente de tolerancia, de respeto, de admiración y de consideración. ¿Cómo ven? ¿No son sus valores un elemento que pueden darle uso para construir su cultura de inocuidad y traducirla en comportamientos? Bien, ahora, si queremos ser aún más puntuales, yo les comparto también esta información. Si queremos ser aún más puntuales con la declaración de nuestros valores, podemos asociarlos a uno de los comportamientos, a uno o varios de los comportamientos universales. Estos comportamientos que aquí yo ya les muestro, como el de estar completamente involucrado y comprometido con la inocuidad o valorar de forma auténtica a las personas orientadas a la inocuidad, ¿no les suena algo que revisamos anteriormente con respeto? Incluir a los demás y saber pedir ayuda, etcétera. Todos estos comportamientos ya están adaptados con el concepto de inocuidad, pero a lo mejor se han de preguntar, ¿de dónde surgieron? Les platico. Estos surgieron fue la propuesta de un libro que escribió Charles Pellerin. El doctor Charles, o Charlie, como
se le conoce. Este doctor pasó más de 30 años trabajando para la NASA, tuvo reconocimientos también por parte del gobierno de Estados Unidos, y él, durante esos años que trabajó en la NASA, después de investigar la continua falla que tenían unos telescopios, identificó que la causa raíz, adivinen qué era una falla en el liderazgo. Muy parecido, muy semejante a lo que vimos en la parte de cultura, de la definición de cultura de inocuidad. Para ello, su solución o su propuesta fue el que él creó un sistema, se llama Sistema 4D, que es una metodología para el desarrollo de equipos y de liderazgo. Y precisamente él identificó que estos 8 comportamientos son los comportamientos core que los equipos y los líderes debieran tener. Como podemos ver, la descripción de estos comportamientos es más precisa, es más tangible y fácilmente se puede asociar a un valor o al pilar o los pilares que hayamos elegido estratégicamente para dar forma a nuestra cultura organizacional. Entonces, resumiendo esta parte, si queremos tener un esquema visual sobre qué contiene un programa de cultura de inocuidad, lo podemos mostrar de la siguiente forma. Es recomendable tener los pilares donde se van a reflejar también las creencias sobre los comportamientos, por lo que debemos de tener una clara descripción de esos comportamientos. Deben ser muy descriptivos esos comportamientos. Y un elemento tercero es la medición objetiva de ese nivel de desarrollo o de madurez de nuestro programa de cultura de inocuidad. Pero ojo, entra un cuarto elemento que soporta todo esto y es el cuarto elemento, es ese camino que nos llevará al nivel de madurez que queremos y es el famosísimo plan de intervención o desarrollo. ¿Y qué es este plan de desarrollo? Es la siguiente pieza importante de este rompecabezas que precisamente estamos armando. Como lo vimos, el primero fue definir y evaluar nuestra cultura, ahora sigue planificar el desarrollo y modificar comportamientos. Y para ello, precisamente, determinamos y les platico qué contiene este plan de desarrollo de cultura de inocuidad. Este plan contiene las estrategias y tácticas que van a fomentar y o potencializar los comportamientos espontáneos que buscamos en toda la organización y que sobre todo queremos que estén alineados a nuestra cultura. Y para conformarlo, este plan de desarrollo, ¿qué debemos hacer? Aquí está el detalle. 1. Vamos a partir de las brechas que ya identificamos en el inicio, ¿ok? En las brechas en esos comportamientos actuales versus la expectativa que establecimos. Después, yo les recomiendo que cada una de esas brechas las abordemos a través de un análisis de causa raíz. ¿Por qué un análisis de causa raíz? ¿Por qué lo recomiendo? Primero, otra recomendación. Les recomiendo no caer en la práctica de replicar actividades que veamos en otros lados sin estar seguros qué es lo que realmente necesita nuestra organización. Es por eso que dentro de estas etapas para desarrollar este plan de cultura, conduzcamos un análisis utilizando los métodos más conocidos. Puede ser una lluvia de ideas, los 5 porqués y hasta el Ichikawa y mezclar entre ellos. Pero lo importante es que identifiquemos cuál es la causa raíz que nos está generando esa brecha entre lo actual y lo esperado. ¿Por qué? Porque una vez que tenemos bien claro cuál es la causa raíz, ahora sí ya que vamos a poder establecer la acción precisa y conformaremos nuestro plan de desarrollo o de intervención. Lo que sí les quiero compartir para tener una idea más clara de cuáles son los tipos de actividades, es decir, estrategias
o tácticas más comunes que se incluyen en un plan de desarrollo de cultura de inocuidad está el de compromiso de la dirección. Ese lo podemos ver en el momento en que la dirección promociona este tipo de desarrollos. Los mensajes que van alineados a un plan de comunicación. Y en mi experiencia, el plan de comunicación es un elemento que nunca debe de faltar dentro del plan de desarrollo y dentro de su programa de cultura de inocuidad. También un ejemplo de una táctica que a mí me ha tocado ver son los días de inocuidad. ¿Qué son los días de inocuidad? Son jornadas que organizan las empresas y se comparten charlas, se comparten resultados, se hacen mini talleres enfocados a un tema específico, como en este caso sería la inocuidad. Otro es el compartir historias de colaboradores que tienen años en la organización y que ellos pueden compartir su experiencia de cómo la han visto evolucionar. O también, no dejemos de lado a los de nuevo ingreso, que se les puede preguntar cómo ellos se han sentido al unirse a la organización y saber de ellos cómo se sienten o cómo observan que la organización maneja el tema de inocuidad. Y aquí traigo a colación una experiencia que me tocó en un ejercicio de este tipo, de esta naturaleza. Me tocó escuchar a un colaborador de nuevo ingreso. Él venía de otra empresa de alimentos y, wow, estaba gratamente sorprendido de cómo se manejaba, y así lo dijo con seriedad, el concepto de inocuidad. Recuerdo que dijo, aquí sí toman en serio eso de la inocuidad, ¿verdad? Y cuando se compartió dentro del grupo de esa organización, la verdad fue muy motivador, número uno, y pues fue muy revelador el saber cómo la gente de nuevo ingreso también percibe esos cambios en el sistema. Otra estrategia pueden ser los programas de recompensa. Y ojo, yo quiero ser muy insistente aquí. Recompensa no lo asocien con efectivo, con dinero. Hay muchas maneras de recompensar y reconocer a los trabajadores. Una palmada, una sesión, en una sesión en un grupo, etcétera. Los rituales, aunque este concepto pueda sonar extraño, son unas de las actividades que se incluyen en un plan de desarrollo. Y los rituales son esos eventos únicos de los departamentos o grupos de trabajo, como las reuniones de la mañana o las reuniones de 5 minutos, o los aplausos al cierre del turno, etcétera. Eso que hacen únicos cada grupo y fomentan los valores. Y pues también no dejar de lado los eventos. Entonces, a estas alturas del webinar me dirán, ok, Marcela, dime cómo se ve todo esto que me estás diciendo. Y claro, con gusto les muestro un ejemplo de cómo se ve un plan de desarrollo de una empresa que empezó desde cero. Determinó sus pilares, definió sus comportamientos, identificó las brechas y estableció las estrategias y tácticas para desarrollar su cultura. En este ejemplo, la empresa eligió utilizar los pilares de GFCI, que GFCI propone. Por el tiempo solamente revisaremos los dos primeros, el de visión y el de personas. Después, ¿qué hizo? Ellos definieron los comportamientos que iban a evaluar y para la visión dijeron que era importante que todos demostraran estar comprometidos hacia la inocuidad y que el interés sea compartido. Para el pilar de las personas, ellos definieron que los colaboradores no tuvieran reparos en buscar soluciones, haciendo de la inocuidad un interés compartido y que cada colaborador entienda por qué y cómo debe de hacer su trabajo de manera segura y seguir los procedimientos. Como pueden ver, en este ejemplo se están repitiendo estos dos comportamientos. No importa, se puede. Al final, el enfoque está en pilares diferentes. Ahora bien, cuando ellos hicieron este análisis, ¿qué pasó cuando realizaron su primera evaluación? Bueno, pues resulta que encontraron las siguientes brechas. ¿Qué fue? Que no todos los colaboradores conocían o entendían lo que quería decir la misión.
Por lo tanto, eso no les permitía que cada colaborador pudiera asociar ese sentido de la misión con lo que ellos hacían diariamente. Por otro lado, también identificaron que los colaboradores no veían relevante el compartir experiencias. ¿Qué quiere decir aquí? Que cuando les pasaba algo a un turno, el supervisor o el líder del equipo no se lo decía al siguiente turno, no le compartía esa experiencia. Espero que eso no les suene conocido. ¿Qué otra cosa más detectaron? Detectaron que la mayoría de los colaboradores no sabían que estaban evaluando la cultura de inocuidad, no sabían que estaban haciendo esto. Y también, por lo tanto, no sabían de proyectos. Y finalmente, también se dieron cuenta que las desviaciones que tenían eran porque los colaboradores no seguían procedimientos, porque ni sabían que tenían procedimientos, y si sabían, no los seguían. Después de que hicieron su análisis de causa raíz, que fue extenso, entonces, dentro de su plan de intervención o su plan de desarrollo, fortalecieron su programa de inducción y decidieron hacer un reforzamiento y una reinducción para todo el personal actual y el nuevo. Con ejemplos, ¿cuál fue la diferencia aquí? Con ejemplos muy tangibles de cómo las actividades diarias se asociaban al cumplimiento de la misión y de los valores. Y para reforzar, cada trimestre organizaron grupos de trabajo, o como los conocemos, focus group, donde los colaboradores discutían situaciones diarias y las asociaban a las misiones. Es decir, hacían un trabajo de traducción de la misión al hacer diario. Para la parte de las personas, crearon un programa de recompensas, también un plan de comunicación sobre las iniciativas de inocuidad. Y para la parte de procedimientos, reforzaron su plan de capacitación, incluyendo sesiones de discusión sobre los procedimientos, pero no desde un punto de vista metódico. Este es el objetivo, estos son los pasos, es cómo lo ven, qué mejoras les podemos hacer, etcétera. Y verificaron que estas sesiones fueran efectivas, que fueran funcionando a través del programa de auditorías internas. Eso sí, de esta manera desarrollaron o generaron su plan de desarrollo de cultura de inocuidad. Lo importante es que para cada elemento del plan de intervención o del plan de desarrollo, asignaron responsables, recursos humanos, calidad, el área de comunicación, etc. También determinaron cómo darle seguimiento y sobre todo qué elementos pudieran servir para monitorearlo. Una encuesta de evaluación al final de la sesión, entrevistas mensuales con la gente para preguntarles cómo se habían sentido en los grupos de trabajo, el número de propuestas positivas y pues en el programa de auditorías internas, los resultados de las reuniones. ¡Tarán! Aquí está un plan de desarrollo de cultura de inocuidad. Y es donde viene la pregunta de la verdad. ¿Esto funcionó? Bueno, precisamente es donde viene la siguiente pieza de nuestro rompecabezas. Evaluar la efectividad del plan de desarrollo de cultura de inocuidad y para ver si efectivamente nos estamos acercando a la meta de los comportamientos espontáneos que marcamos en un inicio. Y esta parte puede ser un poco difícil. ¿Por qué? Porque a lo largo de lo que hemos hablado, y ustedes se van a dar cuenta conforme vayan armando su cultura de inocuidad o los elementos de cultura de inocuidad, podemos observar que todo esto puede tener un tinte subjetivo. Entonces, para medirlo, ¿cómo logramos migrar de lo subjetivo? Y por eso siempre ponemos el corazón, porque el corazón lo asociamos a las emociones, a lo subjetivo. ¿Cómo lo movemos de lo subjetivo a lo qué? A lo objetivo, ¿ok? A lo racional. Y aquí es donde traigo una diapositiva que mi compañera Mónica mostró en el webinar pasado de cómo evaluar la efectividad del plan de capacitación y que
me encanta porque aplica precisamente para este webinar también. ¿Cómo puedo saber que estoy teniendo éxito? ¿Cómo puedo saber que estoy avanzando? Precisamente cuando tengo claro a dónde quiero llegar y lo importante, lo puedo medir. No basta que nuestro plan de desarrollo establezca cómo vamos a dar seguimiento y cómo vamos a monitorearlo. De hecho, nuestro programa de cultura de inocuidad debe de tener un elemento también de medición que nos va a decir cómo nos vamos acercando. Precisamente es la pregunta, ¿cómo vamos a medir? No se apuren, ya tenemos una parte. Ya tenemos una parte definida que es nuestra meta, nuestro peldaño de éxito. Y lo definimos adoptando los pilares o las dimensiones de las propuestas que existen hoy en día o nuestro sistema de valores organizacionales. Además, ya puntualizamos en los comportamientos que queremos que nuestra organización logre. Ahora, ¿cómo lo vamos a medir? Yo les recomiendo 2 ideas. La primera es adoptar la escala de medición de algunas de las propuestas ya hechas. ¿Ok? GPCI, BRC, el propio NSF. O algo más simple, más sencillo, que es una escala de 1 a 5, donde 1 es cuando observamos o identificamos un comportamiento que no está alineado o es el que no deseamos que esté en nuestra organización. Y el 5 es nuestra meta. ¿Recuerdan que les comenté que íbamos a mostrar una manera simple y tipo hecho en casa para evaluar? Esta es una opción. Entonces, ya teniendo qué queremos lograrlo y cómo vamos a medirlo, pasemos a la siguiente parte. Ya sabemos contra qué lo vamos a comparar. Y aquí está la fórmula para evaluar el plan de desarrollo del programa de cultura de inocuidad. Viéndolo así, parece como un escrito con jeroglíficos, ¿verdad? Pero no, no lo es. Cada uno de estos elementos tiene su significado y los vamos a revisar. Para evaluar la efectividad de nuestro plan de desarrollo de una manera simple y que sea a lo mejor nuestra versión 1.0, debemos considerar, 1, la recopilación de la información a través de las preguntas o de preguntar a todos los colaboradores sus experiencias, sus percepciones sobre la inocuidad y su cultura. A esto le sumamos también los resultados de la observación de los comportamientos que vemos en la organización. Y finalmente analizamos estos resultados y los asociamos a los resultados de la gestión de proceso. Vamos a revisarlo a más detalle a través de las siguientes diapositivas. ¿A qué me refiero con preguntar a todos los colaboradores experiencias y percepciones? No hay mejor manera de saber si el programa está funcionando, si lo que están haciendo está funcionando, a través de los comentarios y percepciones directos de quienes están siendo beneficiados o impactados por este programa, que al final de cuentas es toda la organización. Y para ello podemos recurrir a 2 recursos muy valiosos. La primera son las autoevaluaciones, que pueden ser a través de encuestas que tengan preguntas claves y una escala numérica. Más adelante les voy a decir por qué la escala numérica. El otro recurso son las entrevistas, unas entrevistas 1 a 1 donde de viva voz nos compartan los entrevistados sus experiencias, sus percepciones y además algunos aspectos que nos ayuden a segmentar la información. ¿Cómo cuál? Tiempo en la compañía, el nivel educativo, también el turno, el líder de equipo, el departamento, el área, etc. Créanme, con toda esa información van a poder ustedes analizar más a fondo. El tercero, el Focus Group.
yo lo recomiendo para cuando el tamaño de la organización no nos permita del todo hacer estas entrevistas uno a uno. Puede ser un focus group de 5 personas, sesiones de 5 personas, donde se platica. Bien, vamos a revisar cómo hacer una encuesta. Aquí está un ejemplo de cómo puede conformarse una encuesta. Esta la pueden hacer impresa u hoy en día, con todas las aplicaciones disponibles que hay en Internet y todas esas plataformas para hacer encuesta, se puede hacer también en línea. Independientemente de cómo decidan hacerlas, impresa o en línea, lo que yo quiero resaltar en este sentido es precisamente el hacer uso de una escala. Este es el elemento que nos va a ayudar a migrar de lo subjetivo a lo objetivo. La escala la podemos asociar a los niveles que previamente habíamos determinado y vamos a tomar los niveles, la escala del 1 al 5, ¿ok? Cuando en esta encuesta que está conformada por preguntas y por una escala de respuestas, donde nunca y a veces es lo que no menos queremos, entre a veces y usualmente no nos convence mucho. Usualmente, pues estamos en un término entre usualmente y siempre, pues es lo que nos va acercando, y en siempre, que es lo que buscamos. Pueden usar estos términos, pueden usar otros términos, pero lo importante es que estén asociados a esa escala que inicialmente definimos para medir nuestro plan. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de preguntas, siguiendo con el ejemplo que les mostré de esta empresa, qué tipo de preguntas hizo para evaluar? Y aquí. Para el pilar de la visión, si recordamos, ellos dijeron que iban a reforzar la parte de la inducción e iban a hacer estos grupos de trabajo. Bien, cuando hicieron su encuesta para evaluar, hicieron enunciados, pueden ser enunciados o preguntas, como estas. Con la inducción que recibí, tuve claridad de mis funciones e impacto. Conozco mi descripción de puesto y tengo claro cuáles son mis funciones. Puedo explicar claramente el impacto de mis labores para mantener la inocuidad de los alimentos. Y en la parte de gente, para el programa de recompensas y el plan de comunicación, se preguntaron, ¿me reconocen cuando aporto ideas de solución a problemas y conozco el riesgo e impacto a la inocuidad de las acciones que llevo a cabo? Muy bien. ¿Cómo se ve o cómo se vio esta encuesta ya en numeritos y llena? Aquí les muestro un ejemplo de cómo se contabilizarían los resultados. De una manera muy sencilla, para cada opción de respuesta, se asoció al número que buscamos, al número de los niveles, que si contestaban usualmente, pues era un 3, que si contestaban siempre era un 5. ¿Ok? Si observamos, la manera de analizar la información, como se presenta de esta forma, puede darnos varias vertientes. Uno, podemos sacar un promedio por pilar o podemos sacar un promedio por pregunta. Y si recordamos, esta pregunta va asociada a cada una de las estrategias o tácticas que incluimos en nuestro plan de desarrollo. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio que se hizo, se obtuvo un 4.5. Ok. ¿Qué les recomiendo al aplicar una encuesta? Vocabulario simple. No utilicen palabras o redacciones confusas. Por lo que también les recomiendo es que las preguntas sean breves y concretas. La encuesta que conformen no les tarde más de 15 minutos llenarla. ¿Por qué? Porque se pierde, después puede convertirse y puede ser puede perderse interés o puede ser enfadoso para el encuestado. Y esto puede llevar a tener el riesgo de que las encuestas se queden sin responder, más si las hacemos en línea. Sí es importante incluir preguntas abiertas para dar oportunidad a recibir comentarios extensos, oportunidades de mejora, retroalimentaciones o percepciones en general.
importante incluir en este ejercicio a todos los niveles de la organización. ¿Qué porcentaje? Y aquí viene la pregunta, ¿qué porcentaje debemos de encuestar? Yo les recomendaría a toda la organización, ¿ok? ¿Por qué? Porque entre mayor información recopilen, más certero va a ser el resultado. Si van más información o más jugo le vamos a poder sacar a la información. Pero si eso no es posible, yo les puedo recomendar entre un 60 a un 80% de la población. Pero ojo, debe de ser el 60 o el 80%, el porcentaje que ustedes quieran, de cada nivel de la organización. Es decir, 60%, si elegimos 60%, debe ser 60% de los directores, 60% de los gerentes, 60% de los supervisores y así sucesivamente. No que del 100% de los encuestados sean puros equipos de las áreas de operaciones. No, tienen que recopilar información de todos los niveles de la organización. Por lo que me lleva a recomendarles a utilizar la misma encuesta para todos. ¿Por qué? Porque al final los impactados de este desarrollo, de este plan de desarrollo, son todos. Y no hay por qué hacer distinción en las preguntas. También recomiendo cuidar el anonimato de los encuestados porque para ellos puede ser muy valioso el decir la información, que no se sepa que ellos lo digan, aunque esto también está relacionado con el madurez, pero bueno, por el momento es importante cuidar el anonimato de los encuestados y notifiquen sobre su aplicación. Avisen que van a hacer una encuesta, no tomen por sorpresa a la gente, avisen y a través de estas notificaciones motiven a sus colaboradores a participar. Entonces, ya cuando aplican su encuesta, a la par pueden utilizar el siguiente elemento, que son las entrevistas uno a uno. Estas entrevistas se pueden hacer de manera presencial y puede estar solamente el encuestado y el encuestador, o el entrevistado y el entrevistador, o se pueden hacer online, de manera virtual ahora con la situación en la que estamos. Y si hay más gente, si dentro del ejercicio de la entrevista hay más personas adicionales al entrevistado y al entrevistador, ojo, observen comportamientos, observen cómo reacciona la persona que van a entrevistar ante la presencia a lo mejor del coordinador. Todo eso les revela comportamientos. ¿Ok? Nuestra recomendación o mi recomendación para estas entrevistas personales o entrevistas uno a uno es hacer una entrevista semiestructurada. En este tipo de entrevistas se tiene ya un conjunto de preguntas ya preparadas para ser comentadas durante la sesión. ¿Por qué? Porque hay que asegurarnos que a todos les vamos a preguntar lo mismo. Y aquí el rol del entrevistador es muy importante. ¿Ok? Y esto se los quiero compartir para que al momento de que elijan a quién va a entrevistar, tengan las siguientes capacidades o competencias. El entrevistador debe de tener la capacidad para generar rapport, es decir, crear y mantener un clima agradable durante la sesión. Esto hará sentir bien al entrevistado. Quien está entrevistando también debe tener la capacidad de tolerar los silencios. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces cuando estamos entrevistando somos un poco desesperados y si vemos que la persona no responde, le hacemos otra pregunta y le hacemos otra pregunta. No, a veces los silencios no son tan incómodos como los esperamos. Recordemos que recordar una situación específica puede tomar tiempo. También, durante la charla, el entrevistador debe buscar evidencias de esa alineación a través del relato de cómo actuó el entrevistado ante la situación que se está relatando. Por eso el entrevistador debe de tener muy claro cuáles son esos comportamientos deseados. También debe de estar atento a cualquier desviación de la charla para no perder el enfoque.
es decir, mantener el control de la entrevista. Sucede que el entrevistado puede desviarse y si el entrevistador pierde el enfoque o se distrae en la historia, puede perder señales relevantes. Por lo que también por lo que es súper importante que el entrevistador esté atento a cualquier desviación. Y finalmente, otra capacidad que debe de tener otra competencia que debe de tener el entrevistador es la de sintetizar. Tenemos entrevistadores que dicen mucho o hablan y dicen mucho, pero en realidad solamente son 3 elementos lo que se resalta. ¿Ok? Entonces, debe poder sintetizar lo que el entrevistado dijo para detectar el comportamiento. Muy bien. ¿Y cómo puede ser un ejemplo de una entrevista? Les presento un extracto de lo que se utilizó. Aquí, en este pequeño extracto, se invitó a que los entrevistados platicaran una experiencia relacionada a la inocuidad y pues también que dijeran cómo se sintieron, cómo pudieron, cómo reaccionaron, qué hicieron o qué hubieran hecho diferente, qué esperaban de sus superiores, entre otras preguntas. La verdad son se puede hacer de 6 preguntas, como en este caso. ¿Y por qué es semiestructurada? Aquí quiero señalar esto. ¿Por qué es semiestructurada? Porque les recomiendo que para poder contabilizar los resultados, además de preguntar siempre lo mismo, cada pregunta cuenta con opciones. Esas opciones tienen que estar asociadas a los niveles que previamente habíamos establecido. Y es aquí como lo quise representar y hacerlo lo más gráfico posible. Por ejemplo, en la pregunta es, ¿cómo supiste qué hacer? La respuesta que estoy marcando en rojo, evidentemente es la respuesta que menos esperamos, que es la que si la obtenemos, quiere decir que tenemos muchísimo trabajo que hacer. Pero si nos contestan una azul, quiere decir que hemos llegado a nuestra meta. Obvio, durante la sesión de trabajo, durante la sesión de la entrevista, no lo vamos a manejar así, pero es la manera en la que quise yo ejemplificar cómo lo estamos asociando a nuestra escala de medición. De esta manera, al compilar todas las respuestas, vamos a poder tener un número o un dato igual que como lo hicimos con las encuestas. ¿Cómo ven? Bien, entonces, ahora bien, la fórmula nos dice que observemos, el siguiente elemento nos dice que observemos comportamientos. Es importante que al menos durante el periodo de evaluación, y digo al menos porque lo ideal es que durante todo el ciclo que puede durar su plan de desarrollo, evalúen comportamiento, observemos y evaluemos estos comportamientos. ¿Qué tipo de comportamientos? Los comportamientos diarios en las reuniones, en los recesos, en las crisis, cuando hagan simulacros de retiro, cuando reten su trazabilidad, cuando hagan auditorías internas, observen los comportamientos para ver cómo está respondiendo la gente. También observen sus instalaciones, las áreas de trabajo están adecuadas, los mensajes que publicamos, las señalizaciones. Y aquí yo les recomiendo para todos aquellos que utilizamos tableros para publicar información, evalúen qué tanto la gente se acerca a esos tableros, porque es importante saber si están teniendo ese efecto. Y cada comportamiento que vayan evaluando, ya sea comportamiento en reuniones o los tableros, asócienlo asócienlo a la escala para poderlo medir. ¿Ok? Ahora bien, una vez que ya tenemos los resultados de las encuestas, los resultados de las entrevistas y hemos observado comportamientos, entonces analicemos esos resultados y asociémoslos precisamente a los resultados de gestión. Dado que probablemente la dirección querrá saber cómo se traducen resultados, analicemos y asociemos
¿Cómo vamos con las auditorías? ¿Cómo estuvieron las respuestas de las personas? ¿Cómo las sentimos? ¿Cómo vimos que respondieron? ¿Se sintieron seguros, temerosos? ¿Reconocieron sus errores, etcétera? Evaluemos el programa de capacitación, los conocimientos, las evaluaciones de conocimiento, la gente ha sacado buenas notas, se ha logrado el programa de capacitación. También, ¿cómo han sido las desviaciones y cuáles han sido su causa raíz de las desviaciones de proceso y los resultados de la validación de programas prerequisitos? Esos son muchísimos resultados muy buenos que nos podrán ayudar a determinar que vamos avanzando. Entonces, ¿cómo se verían nuestros resultados? Una vez que sumamos el promedio de la encuesta más el promedio de la entrevista más el promedio de las observaciones que hicimos, tenemos al final este dato. Y si lo asociamos a nuestra escala de 1 a 5, tenemos un color amarillo. Para visión, para gente, los resultados que se obtuvieron del promedio fue 4.2, de la entrevista 4.8 y de la observación 4.3. Y nos dio un 4.4 que está en el color verde. ¿Qué quiere decir? Que aún tenemos que trabajar en la parte de visión y solamente reforzar algunos detalles en la parte de gente. ¿Creen que con esto terminamos nuestro ciclo? No, y esta es la parte final. ¿Qué vamos a hacer después de que tuvimos los resultados? Recomendación súper importante. Comuniquen los resultados. Hagan partícipes a toda la organización de lo que se obtuvo. Los resultados, la experiencia, cuánta gente participó, de qué áreas, de qué departamentos. Pueden decir también quiénes fueron los que participaron más, dónde se tuvo mejor respuesta. Lo importante es que sean transparentes en todo el momento, en todo el proceso. También celebren los aciertos, reconozcan los logros, porque a todos les ha costado un esfuerzo, entonces hay que reconocerlos. Y para las áreas de oportunidad, no nos desanimemos. Ajustemos el programa de desarrollo haciendo un análisis de causa raíz y comencemos con el siguiente ciclo. Pero cuando vayamos a comenzar ese ciclo, comuniquemos nuevamente que vamos a iniciar otro ciclo, cuál va a ser la expectativa y hasta dónde queremos llegar. Entonces, resumiendo lo que revisamos el día de hoy, para armar este rompecabezas de cultura de inocuidad tan interesante, primero, debemos de definir nuestro programa de cultura de inocuidad. Y para ello, evaluamos nuestro nivel, bueno, definimos nuestros pilares, los evaluamos, identificamos las brechas en los comportamientos, planificamos el cambio y hacemos ese plan de intervención, ejecutamos el plan con un enfoque de proceso y de gente y evaluamos nuestro plan de desarrollo. No olvidemos evaluar la efectividad de este plan de desarrollo a través de la siguiente fórmula. Recopilemos la información a través de preguntar a los colaboradores. Observemos los comportamientos en todo momento y estos resultados, analicémoslos y asociémoslos a la gestión, a los resultados de la gestión de proceso. Quiero terminar mi charla con las siguientes conclusiones. 1. El plan de desarrollo es la herramienta que nos permitirá llegar al nivel de cultura que estratégicamente la empresa ha definido o que ustedes han definido. Medirlo es esencial, precisamente para saber qué es efectivo. Como pudimos ver, actualmente ustedes ya cuentan con elementos que nos pueden servir para esa evaluación. Una evaluación 1.0. Y el desarrollo de la cultura de inocuidad no termina al llegar al nivel máximo. Siempre se debe de trabajar para mantenerla. Y lo más importante, como pueden ver, se requiere tiempo y mucha paciencia. Así que no se desanimen y demos el primer paso.
Muchísimas gracias a todos y pues ahora demos paso a las preguntas. Muchísimas gracias, Marce. Pues fue una presentación súper interesante. Y pues bueno, como comentamos en un inicio, vamos a dar inicio a la sesión de las preguntas y respuestas. Tenemos bastantes preguntas. Vamos a responder solamente algunas de ellas y le recuerdo a toda la audiencia que vamos a estarles enviando a su correo electrónico en los próximos días la grabación completa de la sesión de hoy junto con todas y cada una de las preguntas que se enviaron contestadas por Marce. ¿Ok? Habiendo dicho esto, entonces comenzamos con la primera pregunta. Y esta es, ¿el comportamiento espontáneo se logra teniendo como base el comportamiento normativo? O sea, ¿son complementarios? No necesariamente, no necesariamente, porque recordemos que el comportamiento normativo está basado o está motivado por una respuesta o por un factor externo. Va a ser de acuerdo a la consecuencia que yo tenga de no hacerlo. Y el comportamiento espontáneo, ese sale porque sí. Ese no necesita de cuestiones externas para ser ejecutado. Entonces, no necesariamente están relacionados. La diferencia es que el normativo está ese factor externo, las normas, las leyes, los lineamientos, etcétera. Y el espontáneo es el que no necesita de eso, porque todo está dentro de la persona. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿la cultura de inocuidad alimentaria debería ser estrictamente medida de manera cuantitativa o podría evaluarse de manera cualitativa en función a un plan de desarrollo? Muy buena pregunta. ¿Por qué es importante medirlo de manera cuantitativa? Porque los números es la manera, y todos lo hacemos. Fíjense cuando, les voy a poner un ejemplo. Fíjense cuando el doctor, vamos con el doctor y le decimos, me duele mucho el brazo. Y el doctor nos dice, a ver, dime de una escala de 1 a 10, ¿cuánto te duele? Y con toda seguridad siempre decimos, no, pues sí me duele un 9. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos dando ese tinte objetivo para tenerlo mucho más, para tener el resultado más tangible. A diferencia que me dice, me duele mucho o me duele poquito. Es exactamente lo mismo con la cultura de inocuidad. Sí, el evaluarlo de manera cualitativa es bueno porque la manera cualitativa nos da elementos para actuar entre o para conformar nuestro plan de desarrollo, porque nos dice, no me siento a gusto en mi equipo de trabajo. Ah, bueno, ahí ya nos está dando por dónde conducirnos. Pero la evaluación numérica nos dice, y lo voy a manejar de esta manera, qué tan mal o qué tan bien estamos. ¿Ok? Entonces, por eso es importante hablarlo a través de números, para ir midiendo ese avance de una manera más tangible. Súper, muchas gracias. La siguiente pregunta es, está muy bien lo del plan de acción, pero ¿cómo se hace el diagnóstico para identificación de las brechas? Pueden aplicar esta misma metodología. Esta metodología que les mostré, simple y sencilla, puede ser la misma que utilicen para hacer su primera evaluación. En el momento en el que dicen y definen, yo quiero que todo el mundo esté involucrado. Muy bien, vamos, ¿cómo sabemos si la gente se siente involucrada? Entonces, hacen sus encuestas, hacen sus entrevistas o una evaluación inicial, si gustan, pueden utilizar cualquiera de las tres opciones de las dos opciones que les dije. Puede ser la encuesta o puede ser la entrevista o pueden observar comportamientos. Entonces, hacen una evaluación inicial con estos mismos elementos que los mostré, identifican estas brechas, como lo hizo esta empresa que identificó esas brechas, y posterior vuelven a hacer aplicar esta metodología y hacen su segunda evaluación.
ahora para saber si la brecha se ha reducido. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, el plan de evaluación indica observar comportamientos, pero esto puede sensibilizar o incomodar al personal. ¿Hay alguna forma de establecerlo de manera más discreta para que así sea más objetiva? Sí, 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 claro que sí. Y no necesitan estar así como policías, pararse en sus recorridos diarios, cuando vayan pasando por la empresa, si les toca entrar entrar en el momento en que los trabajadores están entrando, revisen cómo se comportan. ¿Saben dónde también? En las experiencias de sus visitantes, cuando les dicen, oye, el de seguridad me recibió muy bien, o el de seguridad no me dijo que tenía que que debería de usar mis zapatos. Es en momentos casuales, por así decirlos, cuando pueden observar. Y también pueden programar un recorrido, utilicen sus recorridos HACCP. Acuérdense que tienen sus recorridos HACCP y designen dentro de ese equipo a alguien que observe comportamientos, ¿ok? Porque a lo mejor el resto va a estar enfocado en que si la cuestión de mantenimiento, que la política de vidrio se está llenando, alguien del equipo lo puede utilizar para observar comportamientos y puede observar comportamientos de la gente que está en la operación trabajando y hasta del mismo equipo. Créanme que después, cuando el nivel de madurez de la organización va evolucionando, el que nos observen va a ser normal. No lo vamos a ver tan amenazador. Pero pueden hacerlo de esa manera, ir o recorridos, caminar, de manera casual. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cada cuánto tiempo se recomienda hacer este tipo de evaluaciones? En mi experiencia y en nuestra experiencia, los planes de desarrollo deben de tener una duración de al menos de 6 a 1 año. Por eso yo les decía en las conclusiones, se requiere tiempo y mucha paciencia, porque no esperemos ver resultados de manera inmediata. Es, eh, Se requiere de la unión de muchos factores para que se pueda dar este cambio y que sea un cambio disruptivo, ¿verdad? Pero seamos pacientes. Entonces, puede ser que su plan de desarrollo lo establezcan para 1 año o 1 año y medio, y al año y medio hacen sus evaluaciones sin mayor problema. Por eso también pueden incluir actividades dentro de su plan de desarrollo trimestrales, ¿ok? Y dar periodos más largos. Pero lo importante, durante todo el plan de desarrollo, traten de mantener la misma motivación. ¿Y por qué quiero puntualizar esto aprovechando la pregunta? Porque cuando empezamos con un plan de desarrollo, los ánimos en el equipo están, sí, sí, vamos a hacerlo, lo vamos a lograr, etcétera. Pero empieza a llegar la operación, las diferentes actividades del día al día van observando, y ese ímpetu con el que pudimos haber empezado, wow, se va mermando, se va mermando, se va mermando. Entonces, sí es muy importante que estemos conscientes de cuando ese ritmo va bajando para, vamos, otra vez, empezar y no permitir que esas ganas con las que empezamos se, se bajen durante todo el periodo que va a durar su plan de desarrollo. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿quiénes del equipo de una empresa son los responsables de implementar la cultura de inocuidad? O a lo mejor la evaluación, ¿no? Wow, esa pregunta me gusta porque aquí es donde empieza a decir el de calidad, no, es que esto es totalmente todo de recursos humanos y luego el de recursos humanos. No, pero yo necesito el de calidad y nunca involucran al de mantenimiento. Yo les debo de decir que desde ahí se evalúa un comportamiento.
¿Qué dice uno de los comportamientos de los que vimos, universales? Hacer de la inocuidad un interés compartido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este programa toda la organización debe de estar involucrada. ¿Quiénes pueden ser los líderes? Evidentemente los líderes va a ser lo más recomendable es que por un lado está la dirección, que el plan de desarrollo y por lo tanto el programa de inocuidad venga de la dirección, pero si no, deben de estar personas que puedan tener el tiempo, que puedan tener, sí, como ya vimos, las capacidades, etcétera, pero que sean de las diferentes áreas. ¿Por qué? Porque es gracioso e interesante que si bien estamos hablando de una cultura organizacional, dentro de los diferentes grupos de trabajo están sus miniculturas. Entonces, cuando dentro de este equipo de implementación tenemos a diferentes personas de diferentes áreas, pueden traer retroalimentación y fortalecer el análisis de resultados, fortalecer con ideas para el plan de desarrollo y pues traer muchísima información valiosa. Entonces, ¿quiénes debieran de estar? Pues sí, se puede hacer un equipo de trabajo conformado por las diferentes áreas, involucren a recursos humanos, eso sí, porque ellos son muy expertos en esta parte de evaluaciones, y incluyanlos. Y sí, identifiquen a un líder, pero identifiquen a un líder que pueda y que tenga bien claro cuáles son los valores de la organización para que pueda conformar ese equipo fuerte y el proyecto siga a través del tiempo o del ciclo que haya establecido. Gracias, Marce. Y bueno, la siguiente pregunta es, yo creo que un poquito relacionada con esto mismo, pero pues en un escenario un poco menos ideal. La pregunta es, ¿cómo se convence a la alta dirección de otorgar los recursos para avanzar en los sistemas de calidad y trabajar en la cultura de inocuidad, en donde además ellos tienen que estar involucrados? Aquí es donde resalto precisamente lo de la respuesta a una de las primeras preguntas. ¿Por qué se debe de medir de manera cualitativa y de manera cuantitativa? Al final de cuentas, o al final de todo esto, cuando nuestra cultura de inocuidad está más fortalecida, vamos a empezar a ver resultados en la parte de la gestión de procesos. ¿Ok? Vamos a ver disminución en desviaciones, vamos a ver disminución en producto no conforme. ¿Por qué? Porque los comportamientos de la gente van a ser más espontáneos, los comportamientos espontáneos de la gente, perdón, van a estar más alineados a lo que espera la organización. Entonces, ¿cómo se convence a la dirección? Hablando de resultados. ¿Qué es lo que esperamos lograr? ¿Es fácil? No es fácil, porque es lo mismo que cuando hablamos de que no hay recursos para capacitación o no se quieren dar recursos para capacitación. ¿Cómo convencemos a la dirección de que aplique recursos para la capacitación? Es a través de resultados. ¿Qué estamos perdiendo al no trabajar de esta manera? ¿Qué mermas estamos teniendo al no asegurarnos que nuestros trabajadores crean firmemente en lo que es inocuidad? Y primero tenemos que preguntar a nuestra dirección, para ellos, ¿qué es inocuidad? ¿Cuál es su creencia de inocuidad? Hay que ver también cuál creen que sea para ellos el beneficio o por qué ellos creen que esto no les puede ayudar. Plantéenlo también de esta manera. ¿Por qué la dirección no cree valioso el trabajar en una cultura de inocuidad?
Y muchas veces con las respuestas que nos den ellos, podemos dar nosotros una contrapropuesta o una contrarrespuesta, por decirlo así, asociada a los beneficios de lo que es la cultura de inocuidad. Entonces, ojo, no es fácil, pero sí hay maneras, todo hablándole a través de resultados y del impacto que tenemos al no hacer las cosas como debiéramos de hacerlas. Claro. Muchas gracias, Marce. Y bueno, vamos con la última pregunta. Son muchísimas las preguntas que recibimos, pero bueno, sí, bueno, la última pregunta que vamos a ver hoy es, ¿cómo influye el clima organizacional en el logro de una cultura de inocuidad y calidad? ¡Wow! Muchísimo. De hecho, al final de cuentas, el clima organizacional, lo que diga tu clima organizacional es tu cultura. El cómo se comunica la gente, el cómo se habla la gente, el cómo se trata, el cómo se resuelven los problemas. El clima organizacional te dice cómo está tu cultura. Y aquí les quiero dar un tip. Aquellos que ya han hecho climas organizacionales, utilícenlo como herramienta inicial de evaluación de su cultura de inocuidad. Asocien el resultado que hayan tenido de su clima organizacional a los pilares que ya hayan identificado que forman parte de su cultura, asócianlos y ahí ya tienen una evaluación inicial de su estado o del estatus actual de su cultura de inocuidad. Perfecto. Muchísimas gracias, Marce. Y pues bueno, con esto terminamos la sesión de las preguntas y respuestas y pues por ende el webinar también. Te quiero agradecer, Marce, por haberte dado el tiempo y el espacio para compartir tu experiencia y tus conocimientos con nosotros. Quiero agradecer también a toda la audiencia, que fue bastante la que nos acompañó el día de hoy. Y pues bueno, de parte de NSF, pues seguirlos invitando a seguir participando en los webinars de NSF para América Latina. No sé si quieras agregar algo más, Marce. No, realmente es agradecerles a todos el tiempo y la disposición de escuchar y todo lo que queremos compartirles sobre cultura de inocuidad. Entonces, más bien es gracias a todos ustedes. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego.